Buenos días, licenciado. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida. Buenos días, profesor. ¿Cómo están? Buenos días, Buenos bienvenidos. días, licenciado. Buenos Buenos días, días. compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos, buenos días. Vamos a darle unos momentitos a que se conecten todos los compañeros y enseguida empezamos. Ok. Bien, buenos días con todos. Bienvenidos a la tutoría de matemática y física de esta semana. Bueno, vamos a dar algunas indicaciones, algunas disposiciones en cuanto a las fechas límites para que ustedes pues lo tengan en cuenta y no les sorprenda en lo posterior, ¿no? A ver, lo primero es que la unidad 3 pues ya se finalizó, se sobreentiende que ya todos hemos rendido todas las actividades de la unidad 3, pero pues si usted por algún motivo no pudo entregar alguna de las actividades de la unidad 3, recuerden que por parte del rectorado pues les da un tiempo prudencial para que ustedes se puedan igualar. Entonces, este tiempo prudencial les dio un plazo de 30 días hasta el 30 de abril para que ustedes se puedan igualar cualquier actividad de la unidad 3, ¿no? Entonces, si usted no rindió algo de la unidad 3, todavía lo puede hacer. Ahora, la unidad 1 y la unidad 2, esas sí ya están completamente cerradas. Ya no hay manera de que podamos igualarnos las actividades de estas unidades. Entonces, si usted alguna actividad de la unidad 1 y 2 no la rindió, pues lamentablemente ya no se puede hacer nada. Ya no se pueden volver a abrir para recibirles las actividades. De la unidad 3, pues sí, todavía está disponible. La evaluación en línea, es decir, la prueba de la unidad 3 la pueden rendir los fines de semana, solo se habilitan fines de semana. Entonces, ojo con eso, si alguien no rindió la evaluación en línea de la unidad 3, puede rendirla el fin de semana, ¿no? Licenciado, una pregunta, por favor. Dígame. Por ejemplo, yo hice la evaluación, ¿no? de la tercera unidad, pero solo ocupé ¿cómo se dice? Un intento. Y el otro no lo ocupé, pero salí sin ocupar el segundo intento, pero luego después ya no me deja utilizar el segundo intento. O sea, una vez que sale sin hacer el segundo intento, ya no le deja. Ya, el fin de semana puede volver a rendir. Sí. Si es que no ha utilizado el segundo intento, sí puede rendir el fin de semana. Ah, vale. Vale, Sí, está pues bien, no hay entonces sí, problema. porque es que ya no pude y además me estuvo un poco complicado algún que otro ejercicio, la verdad, no me dio mucho tiempo de estudiar, como no ha estado la plataforma ha estado mal últimamente y como teníamos que presentar deberes y tal, pues la verdad y la verdad es que me fue mal en el examen. Claro, bueno, le puede preparar de mejor manera para este fin de semana y Ujú. pues le rinde Ok. el segundo intento. Sí, esa era mi pregunta porque luego he querido hacerlo, pero luego ya no me dejaba. Sí, entonces, Entonces, vale. este fin de semana, por favor, le
Ok, muy bien, licenciado, muchas gracias. Listo, de nada. Bien, entonces de la unidad 4, por favor, recuerden que deben tener mínimo 2 actividades de la unidad número 3 para que se active la unidad número 4. Caso contrario, no se habilita. De la unidad número 4, recuerden que lo primero que tienen que hacer es el foro. No se olviden de hacer los foros porque, como les recalco en varios mensajes, los foros tienen una calificación bastante alta. Entonces, si usted no presenta el foro, pues le va a bajar toda la calificación. Por más de que presente las tareas, de que saque 10 en todas las evaluaciones, si no ha hecho el foro es prácticamente perder 3 puntos directo. Entonces, el foro no es algo tan complicado, solo tienen que ingresar a responder la pregunta que se realiza ahí. Entonces, tomen en consideración eso, ¿no? Para que puedan hacer el foro. El foro está disponible todo el mes que dura, pues, la unidad. Entonces, para que ustedes lo puedan resolver. Bien, ahora, de la unidad 4 tenemos lo siguiente. La unidad 4 no va a tener una prórroga. Entonces, si es que la unidad 4 se termina, pues, ya en 4 semanas, que estaríamos hablando que la unidad 4 se termina, 1, 2, 3, 4. El 2 de mayo, ¿sí? Hasta el 2 de mayo pueden presentar todas sus actividades. Si el 2 de mayo no están presentadas las actividades de la unidad 4, pues Rectorado nos ha informado que para esta última unidad no va a haber ningún tiempo de prórroga. Entonces, no se confíen, por favor, en que van a tener el tiempo para poder entregar atrasados las actividades de la unidad 4. De las otras unidades sí se han dado porque estamos en el transcurso y estamos nosotros trabajando de esa manera. Entonces, la unidad 1, la unidad 2, la unidad 3 tienen su prórroga, pero la unidad 4 no tiene prórroga. Se cerró el 2 de mayo y el 2 de mayo ya no pueden hacer más envíos o más entregas de las tareas. Y pues con las notas que tengamos hasta ese día, con esas notas sacamos los promedios para saber supletorios y pues posiblemente en lo posterior algún examen de gracia o exámenes remediales, ¿no? Entonces, esta unidad, por favor, sí tratemos de cumplirla en las fechas que corresponden, ¿no? Okay. Bien, el tema... Licenciado, otra pregunta, por Sí, favor. Para la evaluación final, ¿qué tiempo vamos a tener para estudiar? O sea, ¿nos van a dejar igual solo el fin de semana después de entregar todos los deberes o nos ya, van a dar algún tiempo un poco más extra para poder estudiar para dar el examen final? el examen final posiblemente ha de ser una semana después de que culminemos, es decir, desde la semana del 2 de mayo al siguiente fin de semana, que sería el 8 y el 9 de mayo. Ok. Entonces Ok, ahí ha de perfecto, ser el muchas examen gracias. final. Yo les he de ir comunicando todas las fechas. Lo que sí se está Ok. tratando de coordinar como área es que el examen final no sea de 40 minutos, sino que sea de 60 minutos por la complejidad de los ejercicios, por lo que es física y posiblemente sí se requiere un poco más de tiempo. Entonces, Pues como sí, área... licenciado, porque normalmente pues nos ponen unas preguntas como muy largas, yo creo, y a veces entre que leemos y tal se nos va el tiempo hasta entender bien todo lo que pone, pues es verdad que el tiempo es un poco corto, Sí, entonces pero bueno, como área esperamos que... hemos solicitado eso en la reunión de coordinadores. Se va a pedir que la prueba de mate sea de 60 minutos. Ojalá nos entiendan y pues nos habiliten esta extensión de tiempo, ¿no? Pues Esperemos que... esperemos que sí. Buenos días, licenciado. Ujú. Disculpe una consulta. Sí, dígame. El tema del examen final ¿va a ser presencial o continuará siendo virtual? El examen seguirá siendo virtual. No se puede retornar al examen presencial por la emergencia sanitaria. Entonces, Gracias, no se licen. preocupen por eso, no tienen que acercarse a ningún distrito, no tienen que acercarse a la institución, sino que únicamente lo rinden pues desde sus hogares. Bien, ¿alguna otra consulta? ¿Alguna otra novedad? No, licen, por ahora empecemos con los ejercicios porque si no se nos queda corto el tiempo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos con los ejercicios, ¿no? Entonces, recuerden la modalidad en la que nosotros trabajamos, damos una breve explicación porque se sobreentiende que ustedes ya revisan pues el material. Aquí solo damos una explicación y nos pasamos directamente pues a revisar los ejercicios, ¿no? El primer tema que ustedes van a ver que les corresponde a esta semana se denomina con el nombre de composición de movimientos uniformes, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esta composición de movimientos uniformes? Pues que los cuerpos se mueven por acción de dos movimientos. En este caso, el ejemplo más común es cuando hablamos de una barca
avanzando río arriba o avanzando río abajo. En otros libros o en otros textos también le sobreentienden o le suelen decir cuando se avanza a favor de la corriente y cuando se avanza en contra de la corriente, ¿sí? A estos dos movimientos se los clasifica o se los puede definir como movimientos uniformes del mismo sentido o movimientos uniformes de sentido contrario, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Por ejemplo, una corriente del río, ¿sí? Vamos a hacer un gráfico de esta manera. Los ríos, en la mayoría de ocasiones, su dirección de movimiento, pues va a ser desde la parte superior, ¿sí? Porque los ríos vienen desde las montañas, ¿sí? Recordemos que un río parte o nace de las montañas y pues va y desemboca en un océano. Entonces, la dirección de la corriente del río siempre vamos a considerar que es una corriente, pues, de bajada. Entonces, el río siempre se mueve con una dirección de bajada. Ahora, los barcos no siempre van a navegar a favor de la corriente o no siempre van a dirigirse hacia abajo. Va a haber barcos pues que necesiten trasladarse en forma contraria. Entonces, va a haber aquí dos tipos de movimientos. Que una barcaza o que un barco esté transitando a favor de la corriente del río o pues que otro barco esté transitando en contra de la corriente del río. Es decir, que este barco comienza a ascender. En el primer ejemplo, se le conoce como un movimiento río abajo. Y el segundo movimiento, pues, se lo conoce como un movimiento río arriba. Entonces, en el primer caso, cuando el movimiento es río abajo, la velocidad total va a ser igual a la velocidad de la corriente más la velocidad del barco o de la barcaza, ¿sí? Entonces, porque las dos velocidades tienen el mismo sentido. Miren, el río está bajando y pues la barcaza también está yéndose hacia la parte inferior. Entonces, para sacar una velocidad total, se suman las dos velocidades. Ahora, ¿qué pasa si es que el barco está navegando en contra de la corriente? Pues observamos que la velocidad de la corriente no va a modificarse o no va a cambiar y va a seguir siendo una velocidad de bajada. Ahora, la velocidad de la barcaza, esta sí está en contra de la corriente, ¿sí? Está apuntando, se está dirigiendo hacia la parte superior. Entonces, para sacar la velocidad total, en este caso, tomamos la velocidad de la corriente y en este caso se debe restar la velocidad de la barcaza, ¿sí? Entonces, si es que nosotros consideramos que el movimiento es aguas abajo o río abajo, la velocidad de la barcaza va a aumentar porque la corriente está a favor de ese movimiento y pues le impulsa a la barcaza. Pero si la navegación es en contra de la corriente, en cambio, pues el río va a hacer que se frene y la velocidad tiene que ser menor porque la velocidad de la corriente va a ir restada de la velocidad de la barcaza, ¿sí? Entonces, hay que considerar estas dos ecuaciones o estas dos operaciones. Simplemente, en este tipo de ejercicios del análisis va definido o va enfocado únicamente a la parte de las velocidades en las que se mueve la barcaza, ¿sí? Entonces, tomemos los apuntes, por favor, de este primer enunciado, de este primer ejemplo. ¿Listo? Me confirman si ya lo tienen para poder avanzar con una próxima diapositiva. Sí, Listen, yo ya he terminado. Listo, muy bien, gracias. Bien, ese es un tema. El otro tema que vamos a revisar se denomina como ecuaciones de tiro horizontal, se llama tiro horizontal, o también se lo conoce como movimiento semiparabólico. ¿Por qué se llama movimiento semiparabólico? Pues por la trayectoria que va formando. Esta trayectoria que yo estoy colocando aquí con líneas rojas entrecortadas
¿sí? Forma una semiparábola, es decir, la mitad de una parábola. ¿Cuándo se produce este movimiento? Cuando desde cierta altura se empuja o se lanza un objeto. Entonces, si nosotros generamos un impulso o lanzamos un objeto, se va a generar que el objeto pues cae muy lejos del sitio desde el que fue lanzado. No como en el caso del movimiento anterior que revisamos que era caída libre. En la caída libre, ¿qué considerábamos? Que el objeto solo le soltábamos. Entonces, el objeto, ¿qué hacía? Solo se trasladaba y se ubicaba prácticamente muy cercano al lugar del que fue soltado. Pero en este caso, como hay un impulso, como hay algo que le esté empujando al objeto, ya no puede caer al pie o al mismo nivel de donde fue soltado, sino que en este caso caerá muy lejos del nivel. Esa trayectoria que va formando se la denomina como semiparábola. Entonces, esa línea roja que ustedes observan ahí, se la denomina como semiparábola. Bien, ahora, este movimiento tiene algunas características. Esas características son que en el eje horizontal se mueve con movimiento rectilíneo uniforme y en el eje vertical, en cambio, se mueve con movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué motivo? Porque en el eje vertical el cuerpo cada vez va a acelerar su caída o su movimiento. ¿Debido a quién? Ya analizamos que pues los objetos son atraídos por la gravedad. Entonces, la gravedad es una magnitud que ocupamos un valor promedio de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, la gravedad va a ser el ítem que le hace que el objeto comience a caer. Bien, ahora este movimiento se descompone prácticamente en dos ejes, en el eje horizontal y en el eje vertical. En el eje horizontal vamos a ver que intervienen magnitudes como el desplazamiento o la distancia en el eje horizontal, que aquí dice delta Rx, el desplazamiento, la velocidad en el eje horizontal, que se llama Vx. Y tenemos para el eje vertical, en cambio, el desplazamiento en el eje vertical, que se llama delta Ry, y la velocidad en el eje vertical, que se llama Vy. Todos estos movimientos están influenciados por el tiempo, ¿sí? Y cada uno va a tener, se puede decir, magnitudes principales. Entre el desplazamiento en el eje entre la velocidad en el eje horizontal, denominada como Vx, y la velocidad en el eje Y, denominada como Vy, van a formar pues la magnitud de la velocidad completa. Entre el desplazamiento en el eje X y el desplazamiento en el eje Y, también van a formar la magnitud denominada como desplazamiento total, ¿sí? Aquí hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones. En este movimiento, la velocidad inicial tiene que ser diferente de cero. Si no hay velocidad inicial, quiere decir que el objeto únicamente caería, ¿sí?, en caída libre. Si es que hay velocidad inicial, ahí sí hablamos de un movimiento parabólico, entonces semiparabólico. Entonces, en este caso, siempre debe haber una velocidad inicial que le empuje al objeto para que pues el objeto pueda dirigirse hacia la parte inferior. Bien, ahora vamos a revisar aquí las fórmulas que vamos a necesitar para este movimiento. La primera, para calcular el tiempo con el que se impacta con el piso el objeto. La fórmula es la siguiente. El tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 por h y por g, donde t es el tiempo, h es la altura y g corresponde al valor de la gravedad. Ya vamos a dar el detalle de cada una de las fórmulas. Para cualquier tiempo, ¿sí?, en cualquier momento, en cualquier instante del movimiento, tenemos todas estas fórmulas que están acá. Para calcular la distancia que avanza horizontalmente, es decir, en el eje X, tenemos la fórmula. Delta Rx es igual a velocidad inicial por tiempo. Si queremos calcular la distancia que avanza, en cambio, verticalmente, es decir, en el eje de las Y, tenemos la fórmula delta Ry es igual a U medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Esta fórmula también se la puede reemplazar o se la conoce como la fórmula para hallar el valor de la altura. Ahora, combinadas las dos fórmulas, forman un valor principal que sería el desplazamiento completo del objeto, es decir, el vector o la línea inclinada que vemos aquí, que le voy a subrayar de color amarillo. Esta línea o este desplazamiento total no es más que utilizar el teorema de Pitágoras
y hallar el valor de la hipotenusa de los dos movimientos. Entonces, delta R, que es el desplazamiento, es igual a delta Rx, raíz de delta Rx al cuadrado más delta Ry al cuadrado. Lo mismo sucede con las velocidades. Aquí, la velocidad en el eje de las X o la velocidad horizontal se caracteriza en este movimiento porque es constante durante todo el movimiento. Aquí yo les he colocado un gráfico en donde analizamos eso. Miren, la velocidad inicial tiene esta magnitud y esa magnitud se mantiene constante durante todo el movimiento. Entonces, durante todo el movimiento esta velocidad en X no va a cambiar. Siempre va a ser la misma y va a ser igual a la velocidad inicial. Es decir, que si la velocidad inicial era de 15 metros sobre segundos, conforme vamos avanzando con el movimiento, esta velocidad no cambia. Va a seguir siendo la misma, 15 metros sobre segundos durante todo el movimiento, sin importar en qué lugar o en qué instante sea medida. Ahora, la velocidad vertical o la velocidad en Y, esta no puede ser constante, porque esta velocidad está siendo afectada por la gravedad. Entonces, miren qué le pasa a esta velocidad. Conforme va avanzando el movimiento, inicialmente esta velocidad era 0, después comienza a incrementarse, cada vez se hace más grande, y cuando se impacta con el suelo, tenemos la magnitud más alta de esta velocidad en Y. Entonces, esta velocidad en Y siempre va a aumentar, ¿sí? Porque el movimiento es semiparabólico y pues a medida que el objeto va avanzando en su trayectoria, la velocidad se hace cada vez más grande, hasta impactarse contra el suelo. Entonces, para calcular, multiplicamos la gravedad por el tiempo. Y por último, si queremos calcular el valor de la velocidad, es decir, la velocidad completa de todo el movimiento, tenemos la expresión de que la velocidad es igual, asimismo, se aplica el teorema de Pitágoras. Velocidad es igual a raíz cuadrada de velocidad en X al cuadrado más velocidad en Y elevado al cuadrado. Bien, vamos a explicar cada uno de los elementos de la fórmula para que ustedes tengan, pues, conocimiento de ellos. Aquí, la T mayúscula o la T minúscula representan pues prácticamente el mismo valor. Y en este caso, la T mayúscula o la T minúscula van a representar lo que es el tiempo. La H para nosotros, o también el delta Ry, va a representar el valor de la altura. El delta Rx va a representar la distancia horizontal. ¿Qué es el delta Rx? Pues prácticamente es la distancia desde el pie, desde el lugar donde es lanzado, hasta el sitio a donde llegó. Pues toda esta distancia que está en color azul se denomina como el delta Rx, la distancia horizontal que ha recorrido el objeto. ¿Qué otro valor tenemos? Tenemos el valor de G, que ustedes ya saben, el valor de G representa el valor de la gravedad, ¿sí? La aceleración de la gravedad. Tenemos el otro valor del Rx BO, que va a representar la velocidad inicial. Tenemos adicional el valor de ya tenemos los delta Rx, delta Ry, el delta R, que pues corresponde al valor del desplazamiento. Nos falta únicamente indicar que el Vx representa la velocidad horizontal. El Vy representa la velocidad vertical. Y por último, el V representa pues ya la velocidad como tal, la velocidad total de todo el movimiento. Sí, esas son todas las magnitudes que intervienen en estas fórmulas que hemos ido señalando. Ahora, en cuanto a las unidades, recordemos que para las unidades debemos utilizar las unidades del sistema internacional. Entonces, el tiempo vamos a procurar que esté medido en segundos. La altura, que venga en metros. La distancia horizontal, también en metros. La gravedad, ya sabemos el valor que utilizamos, 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. La velocidad inicial, vamos a procurar que esté en metros sobre segundos. El desplazamiento, pues viene en metros. La velocidad horizontal, también metros sobre segundos. Velocidad vertical, de la misma manera, metros sobre segundos. Y velocidad, pues igual, tiene que estar en metros sobre segundos.
Entonces, no se olviden de las unidades que pues, son importantes. Si no están en estas unidades, nosotros debemos transformar, debemos realizar el proceso de transformar de una unidad a otra unidad. Listo, tomemos los apuntes, por favor. Dicen buenas tardes. Ahora ¿Cómo me conté y ahora acabo de llegar. ¿Cómo está? Bien, Bienvenido. licenciado, gracias. De nada. Sí, un momentito que estoy aquí copiándole que no estoy No se segura preocupe. falta. Delta. Disculpe, este que dice desplazamiento que es AR. Sí, delta. Este como triángulo Delta. es una Sí, letra sí. griega que se llama delta, ¿no? Es un triangulito. Ah, ya. Vale, ya listo. Muchas gracias. Listo, me confirman si ya lo tienen, por favor. Un momentito, recién un momentito, por favor. Bien, ¿listo? ¿Ya tenemos? Ya, licenciado. Muy bien. Gracias. Vamos entonces ahora a revisar los ejercicios que pues corresponden a esta semana. Recuerden que nosotros cambiamos los datos para que pues tenga un poco de diferenciación. Entonces dice, el ejercicio original dice, Pedro desea ir río arriba con su lancha y va a una velocidad de 15 kilómetros. Nosotros no vamos a ocupar el 15, vamos a ocupar 12 kilómetros por cada hora. Si el río tiene una corriente de bajada con una velocidad de 5 metros sobre segundos, ¿cuál será la velocidad de la lancha con respecto a la tierra? Calcular la velocidad en medidas del SI. ¿Qué quiere decir medidas del SI? Pues que tiene que estar en metros y segundos, ¿sí? Entonces, muy bien. Vamos sacando primerito los datos. Entonces, Pedro desea ir río arriba. Esto es importante. Saber en qué dirección del río se está moviendo. Entonces, Pedro desea ir río arriba. Dice que la velocidad de su lancha es de 12 kilómetros por cada hora. Y en cambio, la velocidad del río es de 5 metros sobre segundos. La pregunta es, ¿cuál será la velocidad total o prácticamente de la lancha con respecto, pues dice, a la tierra? En otras palabras, se está refiriendo a la velocidad total que habíamos mencionado al inicio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Primero, un listado de los datos. Entonces, en cuanto a los datos, Pedro desea ir río arriba con su lancha con una velocidad. Entonces, la velocidad de la lancha o del bote es igual a 12 kilómetros por cada hora. Si el río dice tiene una corriente de bajada, entonces aquí también tenemos la velocidad del río. Está en 5 metros sobre segundos. Lo que deseamos calcular es la velocidad total de la lancha, ¿sí? Entonces, ese es mi objetivo, sacar el valor de la velocidad total. Muy bien, si se termina, ya saben, iniciamos con el mismo link, ¿no?
Entonces, prácticamente lo que nosotros tendríamos en este caso, a mí me gusta siempre hacer gráficos en este tipo de ejercicios porque se entiende mucho mejor. Entonces, tenemos aquí el río. Ya sabemos que la corriente del río, pues, siempre va a ir de bajada. Entonces, tenemos que la velocidad del río, que son los 5 metros sobre segundos, van en esa dirección. Van apuntando en forma de bajada. Ahora, la lancha con la que se está moviendo Pedro, ¿en qué dirección dice que se está yendo? ¿En la misma dirección de la corriente o en contra de la corriente? En contra de la corriente. Muy bien, correcto. La lancha dice que se está moviendo río arriba o aguas arriba, también denominado. Entonces, la flecha va a apuntar en sentido contrario. Esta flecha o esta velocidad con la que se está moviendo tiene una magnitud de 12 kilómetros por cada hora. Bien, ahora, recordemos nosotros que para poder sacar el valor de la velocidad total con la que se está moviendo esta corriente, ¿qué tendríamos que hacer? La velocidad. Transformar de kilómetros hora a metros sobre segundos. Muy bien, correcto. Lo primerito, me fijo en esto. La velocidad del barco está en kilómetros sobre hora y la velocidad de la corriente está en metros sobre segundos. Entonces, no puedo mezclar kilómetros con hora con metros sobre segundos. Me toca transformar las unidades. Entonces, voy a aplicar este concepto. Voy a hacerle aquí aparte la transformación. Anoto los 12 kilómetros por cada hora. Y aquí me toca ocupar 2 escaleras de transformación. Considerando que en la primera escalera lo que está abajo se elimina y lo que está arriba se conserva. Y la otra trabaja al revés. Lo que está arriba se elimina y lo que está abajo se conserva. Aquí necesito 2 factores de conversión. El primero, 1 kilómetro, ¿cuántos metros tiene? 1000 metros. 1000 metros. Muy bien, 1 kilómetro tiene 1000 metros. Entonces, en la primera escalera, el kilómetro va abajo porque quiere eliminar los kilómetros. Y los 1000 metros van arriba porque quiero conservar los metros. Ahora, en la segunda escalera, nosotros sabemos que 1 hora, ¿cuántos segundos tiene? 3.600 segundos. Muy bien, 1 hora tiene 3600 segundos. Entonces, arriba va la 1 hora porque quiero eliminar las horas y abajo van los 3600 segundos. Entonces, miren, aquí se anulan los kilómetros con los kilómetros y las horas con las horas. ¿Qué operación tengo que hacer para poder transformar? El número 12. Multiplicación y división. Correcto. Multiplico por el 1000 y ese resultado divido para 3600. ¿Cuánto me da ese valor? Ponte en paredes, te vienen a... ¿Cuánto le sale ese valor? 0.27. No, hay algún error. A ver. 3.33. Muy bien, correcto. 3.33. Ah, no. ¿Y en qué unidades me queda? Metros. Metros sobre segundos. Sobre segundos. Muy bien, correcto. Entonces, los 12 kilómetros por hora han sido equivalentes a 3.33 metros sobre segundos. Ahora sí, para sacar la velocidad total de todo el movimiento, recordemos que tomamos la velocidad del río o de la corriente y en este caso, como está en contra, restamos la velocidad de la lancha. Por lo tanto, la velocidad total va a ser igual a la velocidad del río, que sería ¿cuánto? 5 metros sobre segundo. Muy bien, 5 metros sobre segundos. Menos la velocidad de la lancha, que sería ¿cuánto? 3.33 metros sobre segundo. Muy bien, 3.33 metros sobre segundos. Correcto. Por lo tanto, la velocidad total es igual. ¿Qué operación tengo que hacer entre los dos valores? Una resta. Muy bien, ¿cuánto me da esa resta? 2.33. 1.67. Muy bien, 1 punto aproximado sería 67. Al restar. Claro, restamos 5 menos 5 3.33. menos 3.33. Ah, sí, 1.67. Y ahí me queda 1.67. Y las unidades pues serían metros sobre segundos.
Recuerden que ustedes lo único que deben considerar para su ejercicio de tarea es que no trabajamos con el 12, sino que trabajamos con el 15. Entonces aquí en vez del 12 va el 15, hacen la transformación y hacen la resta. Y listo. Eso es todo para el primer ejercicio. La parte más complicada era pues reconocer qué operación tenemos que aplicar. Aprovecha, deja presionada esa arma, déjate hacer el top, ve. No, ve, en vez de dejarnos morir. Licenciado, una pregunta. Sí, dígame. Para escoger la fórmula, si va en sentido contrario es resta y si Correcto. va en la misma dirección es suma. Muy bien. Ajá. Esa es la conclusión a la que se llega. Vale, gracias. Bien, tomemos los apuntes, por favor, de este ejercicio. Recuerden que si se termina, nos conectamos con el mismo link. ¿Listo? No sé si ya lo tienen anotado para pasar al siguiente. Bien, vamos con el próximo. El ejercicio número 2 dice lo siguiente. Un nadador desea cruzar un río de 80 metros de ancho que baja con una velocidad de 15 metros sobre segundos. El nadador avanza 8 metros sobre segundos en dirección perpendicular a la corriente. Calcular el tiempo que tardará en cruzar el río, la posición del punto al que llegará a la orilla opuesta y qué distancia recorrió el nadador desde el punto de partida hasta el punto de llegada. Bien, para resolver este ejercicio, primero identificamos los datos. Entonces, un nadador desea cruzar un río de 80 metros de ancho. Entonces, primerito me dan el ancho del río. Vamos a cambiar uno de los datos. Aquí vamos a cambiar este 15. Pongámosle con un 14, ¿ya? Entonces dice que el nadador desea cruzar un río de 80 metros de ancho con una velocidad. Entonces el nadador va a una velocidad de 14 metros sobre segundos. Y en cambio la corriente del río le empuja con 8 metros sobre segundos. ¿Cuáles son las incógnitas? El tiempo que tarda en cruzar el río, la posición en la otra orilla y la distancia que recorrió. Bien, enlistamos así. Datos. Un nadador desea cruzar un río de 80 metros de ancho. Entonces, a los 80 metros de ancho le voy a representar con el valor de la letra Y. Ya vamos a ver más adelante cuando haga el gráfico por qué le llamé Y a los 80 metros. Dice que él se mueve o él va nadando. Entonces, pongámosle V y aquí pongámosle del nadador. Entonces, la velocidad del nadador es de 14 metros sobre segundos. Avanza un nadador desea cruzar un río con una velocidad de 14. Los 14 es la velocidad Sí, del correcto. río, Licen. Muy bien, correcto. Estábamos interpretándole mal aquí. Los 14 metros sobre segundos es la velocidad de la corriente o la velocidad del río. Muy bien. Y la velocidad del nadador son los 8 metros sobre segundos. Ahí sí estamos bien con los datos. Muy bien, las incógnitas van a ser el tiempo, la posición en la otra orilla, que vamos a llamarle X, ya vamos a ver en el gráfico por qué se va a llamar X, y la distancia que recorre. A la distancia sí vamos a representarle con una letra D minúscula. Bien, vamos a hacer el gráfico entonces para este ejercicio. Voy a colocarle aquí al río. Y lo primero
Vale. Venga. Un 5 para todos. Muy bien, creo que ya estamos todos nuevamente, ¿no? Entonces, estaba graficando el río. Entonces, aquí está graficado el río. El primer dato que teníamos era el ancho del río. Entonces, ¿por qué yo le puse Y? Porque en este gráfico, pues, al río le he graficado de forma horizontal y el ancho del río, pues, quedaría de forma vertical. Entonces, esta línea que estoy colocando aquí de color rojo va a ser el ancho del río, que tiene una magnitud de 80 metros. Ahora dice que baja con una velocidad de 14 metros sobre segundos. Entonces, la corriente del río que se va desplazando, ¿sí?, de forma horizontal, dice que pues se mueve con una magnitud de 14 metros sobre segundos. Ahora, el nadador dice que va a tratar de avanzar con una velocidad de 8 metros sobre segundos, perpendicular a la corriente. Entonces, como la corriente es horizontal, el nadador, en cambio, se va a dirigir de forma perpendicular, es decir, formando un ángulo de 90 grados o tratando de ir en línea recta. Entonces, esta línea que está en color negro es la velocidad con la que se mueve el nadador, que serían los 8 metros sobre segundos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? A medida que el nadador comienza a avanzar, ¿sí?, por esta corriente, ¿qué es lo que va a suceder? La corriente le va a empujar, ¿sí? Él sigue avanzando, pero la corriente le va empujando hacia el lado derecho, a favor de la corriente. Entonces, el nadador, por más que trate de ir en línea recta, su trayectoria se desvía y va a ir en esta línea diagonal. Y va a llegar a este punto. Entonces, él, por más que intente ir en línea recta, es decir, siguiendo la línea roja de los 80 metros, que pues es el ancho del río, la corriente le obliga a que tome esta trayectoria inclinada y va a llegar hasta acá. Entonces, aquí vamos a ver que hay dos movimientos. Un movimiento en el eje vertical, ¿sí?, que es el eje de las y otro movimiento en el eje horizontal, que sería pues el eje de las X. En los dos ejes vamos a observar que el movimiento que está siendo influenciado es el movimiento rectilíneo uniforme. En los dos casos se mueve con este movimiento. Ahora, nosotros debemos recordar que del movimiento rectilíneo uniforme sabemos algo sumamente importante. En este movimiento está restringido o se utilizan solo tres variables: la velocidad, la distancia y el tiempo, ¿sí? Entonces, esto de aquí vamos a analizar en los dos casos, en los dos ejes. En el eje vertical y en el eje horizontal. Muy bien. Entonces, en el eje vertical, veamos, ¿qué datos tenemos del eje vertical? Del eje vertical, sabemos que la distancia que tiene que recorrer esta persona es de 80 metros. ¿Y cómo va a recorrer esa distancia? Pues moviéndose a un ritmo de 8 metros sobre segundos. Entonces, ¿yo qué puedo sacar de aquí? Si ya conozco la distancia y si ya conozco la velocidad con la que se está moviendo, lo que debo sacar es el tiempo. Entonces, en el eje vertical me va a proporcionar el tiempo que dura este movimiento. Entonces, ¿cómo quedaría la fórmula para el tiempo? Tiempo es igual a distancia dividido para velocidad. Ahora, específicamente para el eje vertical,
el tiempo va a ser igual. ¿Quién es la distancia? La distancia es el ancho del río, que le hemos representado con la letra Y. ¿Y quién es la velocidad? La velocidad, pues, es del nadador. Muy bien. Entonces, reemplazamos los datos y obtenemos el siguiente resultado. El tiempo es igual. ¿Cuánto vale el ancho del río? 80. Muy bien. 80 metros dividido para la velocidad del nadador. ¿Cuánto vale la velocidad del nadador? 8 metros sobre 8 segundo. metros. Muy bien. 8 metros sobre segundos. Entonces, ¿el tiempo cuánto ha sido? 10 metros sobre segundo. Correcto. Se anulan metros con metros y pues me queda solo 10 segundos. Recuerde que el tiempo solo se mide en segundos. Entonces, miren, ya tenemos la primera respuesta. El tiempo que tarda el nadador en llegar al otro lado han sido 10 segundos. Muy bien. Ahora, aquí me preguntan, la posición del punto para llegar al otro lado de la orilla. Entonces, recordemos que esta persona pues no llega al mismo punto, no recorre en línea recta, sino que se ha movido cierta distancia. Esta distancia que se mueve y hasta donde llega la persona, a esta distancia la vamos a llamar como la distancia X. Entonces, miren qué es lo que tenemos para calcular esta distancia. Ya sabemos que el tiempo que se va a demorar el movimiento son 10 segundos. Entonces, ¿qué nomás tenemos para calcular? Quiero sacar esta distancia X y tengo como dato el tiempo que fueron 10 segundos y la velocidad de la corriente. ¿Sí? Esta velocidad es la que le empuja al nadador hacia el lado derecho. Entonces, esta velocidad de 14 metros sobre segundos me va a ayudar a calcular la distancia. Entonces, en este segundo caso, en el eje horizontal, en cambio, vamos a buscar el valor de la distancia. ¿Cuál es la fórmula para la distancia? Distancia es igual a velocidad por ¿quién? Por tiempo. Por tiempo. Muy bien. Específicamente para el movimiento horizontal de esta persona, la distancia va a estar representado, o aquí le hemos indicado que es el valor de X. La velocidad, en este caso, sería la velocidad del río o la velocidad de la corriente. Y por el tiempo es el mismo, tanto para que el nadador cruce como para que la corriente le arrastre. Entonces, saquemos el valor de esta distancia. Entonces, distancia es igual a velocidad del río. ¿Cuánto es la velocidad del río? 15 metros por segundo. Bueno, cambiado. Bueno, es 14. 14 metros por 14 segundo. Sí, sobre perdón. Correcto. Sí, el original es 15. Muy bien. ¿Por el tiempo que sería cuánto? 10 segundos. 10 Muy bien, segundos. 10 segundos. Entonces, la distancia que recorre es igual. 14 metros sobre segundos por 10 segundos, ¿cuánto me da? 140 metros. Muy bien. 140 metros, porque se anulan los segundos con los segundos. Entonces, miren, esta persona ha sido arrastrada por el río y desde el punto a donde tenía que llegar, viene 140 metros más lejos del lugar a donde tenía que llegar. Tenemos la segunda respuesta. Ahora, la tercera pregunta es, ¿qué distancia recorrió el nadador? Recuerden que el nadador, sí, no fue en línea recta. Como la corriente le va arrastrando, el nadador recorre esta línea inclinada de aquí. Y aquí pues se forma algo ya conocido para nosotros. Esta figurita que voy a señalarles de aquí, con este color plomo. Todo esto que estoy sombreando, ¿qué figura es? Un triángulo. Triángulo. Muy bien, un triángulo, pero no cualquier triángulo. Es un triángulo rectángulo, porque el punto en donde se intersecan los dos ejes es un ángulo recto. Entonces, miren, de este triángulo rectángulo, ¿qué conocemos? Conozco el cateto, conozco el otro cateto, y como me piden calcular el valor de la distancia, ¿qué elemento de ese triángulo es la distancia? La hipotenusa. Correcto. Entonces, si conocía dos catetos y me hace falta la hipotenusa,
rapidito yo recuerdo que tengo que aplicar el teorema de Pitágoras. Pitágoras. Entonces, la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado, que es el un cateto, más y al cuadrado, que es el otro cateto. Entonces, de esa manera vamos a sacar la hipotenusa, que sería pues la distancia que en realidad recorrió esta persona. Entonces, distancia es igual a raíz cuadrada de x. ¿Cuánto es x? ¿Con qué valor reemplazo? Con 140 al cuadrado. Muy bien, 140 metros al cuadrado más el valor de y. ¿Con qué valor le reemplazo al y? 80 metros al cuadrado. Correcto, 80 metros al cuadrado. Entonces, la distancia es igual. Calculemos, por favor. Recordemos que aprendimos a ubicar directamente. 6.540, Licen. No ha de ser tan grande. ¿Y si le sacó la raíz? Según yo, sí. Espérame, ya corrí, ya reviso. Parece que falta sacarle la raíz. Más 80 cuadrado. Acordémonos cómo le poníamos directamente en la calculadora. Empezamos con el signo de raíz. Abrimos un paréntesis. Anotamos el 140. Presiono la tecla para elevar al cuadrado. Más. Coloco el 80. Presiono nuevamente la tecla para elevar al cuadrado y cierro el paréntesis para que la calculadora comprenda. 161.24, Lice. Correcto, ahí estamos bien. Cerrando el paréntesis, la calculadora entiende que la raíz es a todo, no solo al primer valor. Posiblemente ahí estuvo el error. Entonces, la distancia que recorre, que en este caso es la hipotenusa, ha sido 161 aproximado, podemos dejarle como 25, y las unidades, pues, en las que estamos trabajando es en metros. Una vez que ya sacamos la raíz, aquí ya no va la raíz. Ojo con ese, que vi que era el error más evidente que se presentó en los deberes. Aquí le ponían, ya sacaban el valor y este valor está correcto, pero aquí le ponían una raíz. Esta raíz que puse en rojo está completamente errada. Ya sacamos la raíz cuadrada acá arriba. Entonces el 161 ya va solito. Solo va 161.25. Y esta sería la tercera respuesta. La distancia que recorrió han sido 161.25 metros. Muy bien. Tomen los apuntes, por favor. Dicen una pregunta, Sí, dígame. por favor. En la calculadora científica, ¿cómo le elevo al cuadrado? Ya, buscamos esta teclita. Tiene que buscarle un X y con un exponente 2. Un X y un 2 está ahí. Vale. Más Sale o menos en está la raíz fila. cuadrada. Sí, pero le pongo, pero no me hace me pone error, no me hace la A ver, bórrele todo. transformación. Sí, Bórrele mire, le todo. pongo. Ya. Primerito presione la tecla de raíz. Ya, es la misma que pone ahí arriba la X al cuadrado. No, es la tecla que tiene una raíz con un cuadradito en la parte de adentro de la raíz. A ver, pues esta no sale. Ya, mándeme un mensajito al WhatsApp para indicarle cuáles son las teclas. Vale, que le hago la foto de la calculadora. De la calculadora y bueno, yo de tener prácticamente Sí, vale, un vale. modelo Yo igual. se lo mando al WhatsApp y lo Y ahí le puede. revisamos. Ok. Listo, Gracias, muy bien. licenciado. No sé si ya le tenemos anotado. Sí, licenciado. Muy bien. Sí, ya está. Vamos ahora con el próximo. Sí, licenciado. Bien, vamos con el próximo. A ver, para el próximo voy a necesitar tener las fórmulas a la mano. Recuerden que esto ya indicamos la anterior vez, ¿no? Es importante que ustedes tengan un formulario, que hagan un resumen de sus fórmulas principales, porque pues a partir de ello es que se definen todos los valores para estos ejercicios. La parte de física, lo más importante es que ustedes manejen correctamente todas las fórmulas, ¿sí? Entonces veamos aquí, dice,
Un clavadista corre 0.5 metros sobre segundos. Entonces vamos a borrarle aquí el 0.5 y vamos a ponerle 0.8, ¿ya? Entonces un clavadista corre 0.8 metros sobre segundos y se arroja horizontalmente desde la orilla de un barranco y llega al agua después de 5 segundos. Para ello, pues me dan que utilicemos el valor de la gravedad en 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. La pregunta es, ¿qué altura tenía el barranco y a qué distancia de su base llega el clavadista al agua? Entonces, primero enlistemos los datos. Datos. Un clavadista corre a 0.8 metros sobre segundos. Entonces, esta es la velocidad. ¿Por qué? Las unidades ya veo que son metros sobre segundos, pero no es cualquier velocidad. Es la velocidad inicial. Porque él llega al filo del barranco y se lanza con esa velocidad. Entonces, recuerde que para que el movimiento sea semiparabólico, debe existir una velocidad. Entonces, esta velocidad es de 0.8 metros sobre segundos. Se arroja, dice, horizontalmente desde la orilla de un barranco y llega al agua. Entonces, aquí miren, me dan el tiempo que se demoró en llegar al agua. Es de 5 segundos. ¿Cuáles son mis incógnitas? La altura que tiene el barranco y la distancia de su base. Entonces, la distancia de la base a donde llega el clavadista, pues es el delta Rx. Es la distancia horizontal. Entonces, aquí a veces es preferible hacer un pequeño gráfico, un pequeño esquema para que nos quede más claro lo que estamos desarrollando. Entonces, aquí prácticamente tenemos el risco, ¿no? Aquí está el barranco y aquí está el agua. Entonces, aquí pongámosle que está el agua. Muy bien. Entonces, viene el clavadista corriendo y se ubica aquí, al filo del barranco. Y recordemos que, como él ya llegó con una velocidad inicial, y esa velocidad inicial es de 0.8 metros sobre segundos, él no es que cae en línea recta, sino que como viene con este impulso, con esta velocidad inicial, pues evidentemente la trayectoria va a formar esa semiparábola que nosotros observamos anteriormente. Entonces, él viene y no cae al pie del barranco, sino que él cae muy alejado del barranco. Llega a este punto. Entonces, ¿qué nomás me están pidiendo calcular? Primerito me dicen que debemos hallar cuál es la altura que tiene este barranco. Es decir, desde el nivel del agua hasta el sitio de donde él se lanzó. Y en segundo lugar dice a qué distancia del barranco cae. Es decir, me están preguntando cuánto vale la distancia horizontal. Esas son mis dos incógnitas. Bien, entonces aquí yo tengo un listado de fórmulas. Primerito, ¿qué fórmula me va a servir para calcular el valor de la altura? ¿Qué fórmula calculaba la altura? Acuérdense que les dije que una de ellas calcula la altura. Delta R por tiempo. medio por gravedad y por tiempo al cuadrado. Correcto. Acuérdense que el delta RY es sinónimo de altura. Entonces, la primera fórmula que me va a servir para calcular la altura va a ser la de 1 medio por gravedad por tiempo al cuadrado. Correcto. Entonces, elijo la fórmula correcta y en este caso puedo poner delta RY o directo ya puedo poner altura. Entonces, altura es igual a 1 medio de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. Entonces, reemplazo los datos. Altura es igual 1 medio por la gravedad. ¿Cuánto le pongo a la gravedad? 9,8. Muy bien, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Y por el tiempo. ¿Cuánto le pongo al tiempo? 5 segundos. El movimiento me habían dicho que se demoró 5 segundos y elevo al cuadrado. Altura es igual. Aquí de la misma manera pueden ubicar directamente en la calculadora. ¿Cómo iría esto en la calculadora? Escriben el número 1, presionan la tecla de fracción. Dependiendo del modelo de calculadora, acuérdense que es la tecla que dice ABC o pues es un recuadro sobre otro recuadro. Colocamos el número 2. Abrimos un paréntesis, colocamos el 9.8, cerramos ese paréntesis, abrimos un nuevo paréntesis, colocamos el número 5,
Presionamos la tecla para elevar al cuadrado, que es un X con un 2 en la parte superior, y cerramos el paréntesis. Presionamos igual, ¿y cuánto me dio el resultado? 122.5. Muy bien. La altura ha sido 122.5. ¿Y en qué unidades se medía la altura? En metros. Correcto. La altura es una distancia, por lo tanto queda marcada en metros. Y listo, la primera respuesta. La altura del risco, 122.5 metros. Muy bien. Ahora vamos con lo siguiente. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos llegaron a obtener este resultado? Bueno, yo no no sé cómo va la calculadora, no tiene lo que dice usted. ¿Ya me envió la foto? Sí. Aún no se la ha enviado. Ya, bueno, ahí le revisamos luego, ¿no? Para indicarle cuál es el cuadrado. cuando usted Dicen, yo tenga no he tiempo. disculpe, yo no he podido sacar porque no tengo la calculadora, como estoy en el trabajo. Ya, bueno, en este caso, en la casa le puede revisar. Como queda aquí el video, Vale. esta es la parte que interesa, ¿no? Cómo ubicar Ya en la ves. calculadora. Entonces, le Está pone bien. igualito y si tiene cualquier duda, igual me escribe un mensajito al WhatsApp. Y Ya, ahí vale, le dicen, verificamos. gracias. Muy bien, ahora dice, ¿a qué distancia de la base llega el clavadista al agua? Entonces, estamos buscando el delta Rx. ¿Cuál es la fórmula que deberíamos aplicar en este caso? Velocidad inicial por tiempo. Correcto, muy bien. Aquí miren, ya está especificado. Distancia horizontal es delta Rx. Entonces, delta Rx es igual a velocidad inicial multiplicado por el respectivo tiempo. Por lo tanto, delta Rx es igual. Velocidad inicial, ¿que vale cuánto? 0.8 metros sobre segundo. 0.8 metros sobre segundos por el tiempo. ¿Cuánto vale el tiempo? 5 5 segundos. 5 segundos. Muy bien. ¿Qué operación hago entre los dos para obtener el resultado? Multiplicación. Correcto. ¿Cuánto me da esa multiplicación? 4. Muy bien. 4 metros. Correcto. Entonces, esa es la respuesta que hemos obtenido. Entonces, miren, el clavadista, si se bota con esta velocidad, cae simplemente a 4 metros del filo. Entonces, supongamos que aquí había unas rocas, ¿sí? Entonces, si es que él no quiere golpearse, mínimo tiene que saltar con esta velocidad. Si salta a menos de esta velocidad, pues con los cálculos vamos a ver que él se cae en las rocas, porque a menor velocidad, la distancia a la que se encuentre del filo va a ser cada vez menor. A mayor velocidad, en cambio, cae más lejos. Entonces, por eso nosotros podemos observar que cuando un clavadista, pues, realiza este tipo de maniobras, él se lanza con el mayor impulso que pueda, porque lo que busca es caer lo más lejos posible del filo, porque posiblemente aquí es la parte en donde estén rocas, esté algo que le pueda, pues, afectar, ¿sí? Entonces, también vemos un poco cómo se podría asimilar o relacionar con la vida cotidiana, ¿no? Muy bien, tomemos los apuntes, por favor, para avanzar con el último ejemplo. ¿Listo? ¿Está apuntado, por favor? Sí, Sí, licenciado. licenciado, gracias. Muy bien. Entonces, asimismo, nos llevamos nuestro cuadrito de fórmulas. Sí, como les había mencionado, ¿no? En esta modalidad, pues, no tiene sentido decirles, se aprenden de memoria y no me sacan las fórmulas, porque no tengo manera de controlarle, de que en la prueba saque o no saque las fórmulas. Entonces, más bien yo les digo, tengan las fórmulas a la mano. ¿Sí? Lo importante que es
saber utilizar la fórmula correcta, porque ese es otro. Puede tener usted listadote de fórmulas, pero no sabe cuál aplicar. Entonces, lo mismo que nada, ¿no es cierto? Entonces, hay Sí, que licenciado, considerar es lo que me pasa a mí a veces, que me lío con las fórmulas y, y luego no sé cuál aplicar. Claro. Entonces, por Ay, ejemplo, bueno, licenciado, esta es un es la lío ventaja tanta de que fórmula. venga dividido por unidades y por semanas. Entonces, tiene que tener solo las fórmulas de esa semanita y pues bueno, ya la Sí. identificación o saber cuál utilizar ya va conforme la experiencia, ¿no? Conforme vayamos practicando más ejercicios. Uf, ya dicen, gracias. Bien, dice, desde la parte superior de un acantilado de 60 metros de altura, se dispara horizontalmente una piedra a razón de 6 metros sobre segundos. Entonces, vamos a cambiarle aquí. Vamos a decirle que ese acantilado tiene unos 80 metros de altura. Bien, la gravedad, aquí me indican también que es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Y qué es lo que me piden calcular? El tiempo que permanece en el aire, la distancia horizontal y la velocidad con la que la piedra alcanza el suelo. Bien, vamos a ir enlistando los datos y de ahí hacemos nuestro gráfico. Desde la parte superior de un acantilado de 80 metros de altura. ¿Qué serán los 80 metros? ¿Qué dato? La altura. Muy bien. Puede ser la H o puede ser el delta RY. Cualquiera de los dos, no hay problema, son sinónimos. Sí, es como nosotros tenemos dos nombres. Entonces, si me dicen por el un nombre, hago caso. Si me dicen por el otro nombre, también hago caso. También. Ah, ok. Muy bien. Entonces, altura o delta RY, 80 metros. Se dispara horizontalmente una piedra a razón de 6 metros sobre segundos. ¿Qué serán los 6 metros sobre segundos? La velocidad inicial. Muy bien, la velocidad inicial son 6 metros sobre segundos. Es la velocidad con la que sale disparada esa piedra. La gravedad, pues ya sabemos, la gravedad es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Y en cuanto a nuestras incógnitas, la primera, el tiempo. La siguiente incógnita, ¿cuál es? La distancia horizontal. ¿Cómo se representa distancia horizontal? Miren, aquí dice. Delta RX. Correcto. Distancia horizontalmente, delta RX. Muy bien, eso es lo que estamos buscando. Y la velocidad con la que se impacta. Entonces aquí nos dice que calculemos la velocidad con la que se impacta, pero ojo con esto. Para poder sacar la velocidad, implícitamente nosotros tenemos que conocer la velocidad en X y la velocidad en Y. Porque miren, la velocidad total del movimiento, acuérdense que la fórmula es raíz cuadrada de bx al cuadrado más by al cuadrado. Entonces, antes de poder calcular la velocidad, necesitamos cuánto vale la velocidad horizontal y cuánto vale la velocidad vertical. Muy bien. Entonces, aquí tenemos el gráfico, ¿no? Del acantilado nuevamente. Aquí ya estaría el nivel de referencia, que en este caso ya sería el piso. Entonces, tenemos aquí la roca. Y esta roca, pues, sale despedida, dice, sale impulsada con una velocidad inicial de 6 metros sobre segundos. El hecho de que tenga impulso al momento de salir, ya sabemos, pues, que va a desencadenar en un movimiento semiparabólico. Forma esta semiparábola. ¿Qué tenemos como datos? El primer dato nos dieron la altura del acantilado. Ahora sí me dicen cuánto vale esta altura. Entonces, la altura del acantilado son los 80 metros. La velocidad inicial, que fueron los 6 metros, y pues está influenciado por la gravedad. ¿Cuáles son las incógnitas? Las incógnitas dice el tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo se demoró en realizar este recorrido y en llegar acá, al piso? La distancia horizontal, entonces quiero sacar el delta RX. Y la velocidad con la que se impacta el objeto. Entonces, esta velocidad, acuérdense que está conformada por dos velocidades. Por la velocidad en X y pues también por la velocidad en Y. Muy bien. Entonces, vamos con la primera, el tiempo. Y miren que entre estas fórmulas ya tengo directamente una fórmula que me permite calcular el tiempo. ¿Cuál es esa fórmula? ¿Cuál es la fórmula para el tiempo?
Raíz de 2 por altura por 2 sobre gravedad. Muy bien, aquí está primerito. Miren, el tiempo ha sido igual a raíz cuadrada de 2 por h y dividido para la gravedad. Bien, entonces reemplazo los datos. Tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 por h. ¿Cuánto pongo en h? 80. 80 metros. Muy bien, 2 por 80 metros dividido para la gravedad. ¿Cuánto pongo en la gravedad? 9.8. Correcto, 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. El tiempo es igual. Aquí ustedes pueden hacerle de dos maneras, ¿no? Pueden hacerle por separado, es decir, primero multiplicar el 2 por 80, que me da 160, y de ahí dividir para 9.8, y de ahí sacar la raíz. O pues poner directamente en la calculadora, ya como ustedes se acomoden, no hay problema. Yo suelo indicarles siempre cómo ubicar en la calculadora. Entonces, primerito iría la operación principal, que es la raíz. Abro un paréntesis y aquí pongo 2 por 80 y de ahí pongo dividido, porque recuerden que toda fracción, prácticamente la operación que representa es una división. Dividido para 9.8 y pongo igual. ¿Cuánto me da entonces la respuesta de esta operación? 4.04. Muy bien, correcto. Entonces, ¿cuánto tiempo se ha demorado en realizar ese recorrido? 4.04. ¿Y en qué unidades se mide el tiempo? En segundos. Correcto. Entonces, miren, la primera respuesta, el tiempo ha sido de 4.04 segundos. Y está listo. Ahora, la distancia horizontal. Aquí facilito. Delta Rx es igual. ¿Cuál es la fórmula para distancia horizontal? Velocidad inicial por tiempo, Lice. Correcto. Miren, aquí tenemos en el listado de fórmulas, delta Rx es igual a velocidad inicial por tiempo. Por lo tanto, reemplazo y me queda que delta Rx es igual. Velocidad inicial, ¿que sería cuánto? 6 metros sobre segundos. Muy bien, 6 metros sobre segundos por el tiempo. ¿Cuánto sería el tiempo? 4.04. Correcto, lo que acabé de calcular. Entonces, miren, si no calculaba el tiempo, no podía avanzar con el resto de ejercicios, porque la mayoría de ejercicios de este tipo dependen, pues, del tiempo. Entonces, delta Rx, la distancia que avanza horizontalmente, ha sido ¿cuánto? ¿Cuánto le sale eso? 24.24, Lice. Muy bien. ¿En qué unidades quedaría la distancia horizontal? En metros. Correcto. Me queda en 24.24 y esto pues queda en metros. Entonces, miren, toda esa distancia, como la velocidad ya fue más grande, miren, recorre 24.24 metros y ahí se impacta en el suelo. Muy bien. Ahora vamos con la velocidad. Acuérdense aquí que para calcular la velocidad necesito primero la velocidad en X. ¿A qué me dice que es igual la velocidad en X las fórmulas? Alicia, un momentito, estoy terminando de copiar. No se preocupe. A ver, perdón, ¿qué decía, licenciado? La velocidad en X, ¿a qué me dice que es igual en las fórmulas? Velocidad horizontal, Lice. A ver. Ya, muy bien. La velocidad en X es la velocidad horizontal. Mire, velocidad en X es igual a la velocidad inicial. Entonces, esta velocidad en X siempre va a ser la misma en cualquier punto de la trayectoria y siempre va a ser igual a la velocidad inicial. Entonces, aquí prácticamente no es necesario hacer ningún cálculo. Simplemente indicar que la velocidad en X es igual a ¿cuánto? A 6 metros sobre segundos. Correcto. La velocidad en X es lo mismo que la velocidad inicial. Entonces, las dos valen 6 metros sobre segundos. Ahora, la que sí me toca calcular es la velocidad en Y. ¿Cuál es la fórmula para velocidad en Y? Gravedad por tiempo. Correcto. Miren aquí, velocidad en Y es igual a multiplicar la gravedad por el tiempo. Por lo tanto, velocidad en Y es igual. ¿Gravedad cuánto vale?
9.8 metros sobre segundos al 9.8 cuadrado. metros sobre segundos por el tiempo que fue de cuánto. 6 metros sobre segundos. No, el tiempo. El tiempo. Es 4.04 segundos. Correcto. Es lo que calculamos al inicio. 4.04 segundos. ¿Qué operación tengo que hacer para sacar la velocidad en Y? Multiplicación. Correcto. Multiplicar. 9.8 por 4.04. ¿Cuánto me da? $39.59. Correcto. 39.59. Y aquí pues me quedaría... Metros. No, perdón. Aquí es metros sobre segundos. Metros sobre segundos, porque recuerde que la gravedad es metros sobre segundos al cuadrado. Y se anula un segundo con un solo segundo y me queda metros sobre segundos. Muy bien. Estos dos valores de aquí se podrían decir que son respuestas preliminares, porque lo que estamos buscando nosotros en total es la velocidad. Entonces, la velocidad total con la que se impacta, ¿cuál es la fórmula? Velocidad total. Es raíz cuadrada de velocidad de x al cuadrado más velocidad de y al cuadrado. Muy bien. La velocidad total es raíz cuadrada de velocidad en x al cuadrado más velocidad en y al cuadrado. Correcto. Y reemplazamos. Velocidad es igual raíz de velocidad en x. ¿Cuánto vale la velocidad en x? 6 metros sobre segundos. Muy bien. 6 metros sobre segundos. Esto va al cuadrado. Más velocidad en y. ¿Cuánto vale? 39.59 metros sobre segundos. Correcto, 39.59 metros sobre segundos y esto también al cuadrado. Velocidad es igual, entonces recordemos la forma de ubicar directamente en la calculadora, pues escribimos la tecla de raíz, abrimos un paréntesis, coloco el 6 y coloco la tecla para elevar al cuadrado. Más, escribo el 39.59, asimismo presiono la tecla para elevar al cuadrado y cierro el paréntesis. ¿Cuánto me da la respuesta? 40.04. Correcto, muy bien. Entonces se impacta a 40.04. ¿Y en qué unidades? Metros sobre segundos. Muy bien. Entonces la tercera respuesta tiene esta magnitud o tiene este valor. La velocidad de impacto es 40.04 metros sobre segundos. Listo, muy bien. Tomemos los apuntes, por favor, de este último ejercicio. Licenciado, muchísimas gracias. Ya estoy en mi trabajo. No se preocupe, cuídese mucho y que le vaya muy bien. Vale, muchas gracias. Mauri. Bien, entonces, con eso concluimos la tutoría del día de hoy. Recuerden cambiar los datos, ¿sí? Hacer con los datos que están en los ejercicios originales. Nosotros aquí cambiamos. No tienen que ustedes hacer con el 80, por ejemplo, en este, sino tienen que resolver con el 60, ¿sí? Ojo con eso, no se olviden de cambiar los datos. Tienen que utilizar los datos que le proporciona el ejercicio de forma original, ¿no? Bueno, con esto concluimos la tutoría del día de hoy. Muchas gracias por la asistencia. Cuídense mucho. Un momento, Lisa. No se preocupe. Dicen muchas gracias. De nada. Sí, no he podido saber porque como estoy aquí en el trabajo, no he podido participar como me gusta. Claro, mis disculpas. Sí. No se preocupe. Esperemos que... Sí. Que pues en los próximos días pueda participar un poco más. Y bueno, las dudas que tengan sobre la calculadora me las hacen llegar al WhatsApp. Sí, ya, Lice. Licenciado, ahora muchas que voy a gracias. casa le digo. Vale, que pase bonito, que pasen bien. Gracias, licenciado. Gracias, compañera. Hasta luego, licenciado. Gracias, compañeros. Gracias, profesor. Gracias a todos. Hasta luego.